Hola, queridos estudiantes, estamos aquí de nuevo. Soy Wilfredo Insuasti, su docente en el Diplomado de Terrorismo y Crimen Organizado y Análisis de Redes. En la continuación de este diplomado, hoy en nuestro módulo vamos a hablar sobre la toma de decisiones en el análisis de la información dentro de todo este proceso que nosotros desarrollamos para poder tener una orientación clara, precisa, concisa en la toma de decisiones. Algunos de los subtemas que manejaremos aquí en este módulo, de manera de introducción, hablaremos de lo que se requiere, se necesita y de la importancia o relevancia en la toma de decisiones en lo que corresponde a la evaluación de la situación, el análisis de las motivaciones, algunas estrategias de contención que se deben adoptar dentro de nuestro proceso y por último establecer un canal de coordinación y evaluación en la toma de decisiones. A manera de introducción, entonces podemos mirar que tenemos tres aspectos importantes dentro del proceso de inteligencia. Uno tiene que estar orientado a la exploración, es decir, a toda esa búsqueda de información a través de los diferentes mecanismos o fuentes de los cuales ya hemos hablado. El segundo proceso es el análisis que se hace a esa información que se ha obtenido en la exploración y por último el registro de la información que nos va a dar como resultado un producto final de inteligencia. Es importante tener en cuenta estos pasos porque de ello depende el éxito de nuestro proceso como tal, de poder dar una aplicación correcta al manejo, el análisis, la evaluación de la información que me va a llevar a una buena toma de decisiones. En el análisis de la situación, entonces, estoy hablando de que voy a escenificar todo un contexto que me va a orientar hacia un producto terminado y que eso tiene unos pasos que desarrollarse relacionados con la importancia de lo que yo pretendo, es decir, de los objetivos claros, de la inteligencia que está disponible para el cumplimiento de ese objetivo, es decir, todo lo que yo he podido obtener acerca del objetivo y que me va a llevar también a una orientación clara de la ubicación del objetivo que vengo trabajando, establecer algunas propuestas de tipo operacional, tener un concepto claro operacional y una línea de tiempos de los hechos o eventos que han sucedido durante todo mi proceso de recolección, de análisis y de evaluación de la información y atender a todos esos requerimientos ya en la toma de decisiones dentro de un concepto operacional claro. Hay situaciones que nosotros debemos conocer plenamente y que están relacionados con el análisis de la situación y es al tipo de decisiones que se van o el que se va a diseminar. En este caso, decisiones de alto nivel que yo debo establecer algunos criterios de flexibilidad, ese gráfico y sintético. El producto de inteligencia puede ser un producto muy extenso pero que yo debo adaptar de manera flexible, es decir, traer una información concreta, una información que sea entendible, una información que sea fácil de interpretar. Recordemos que estamos llevando algo muy práctico y muy estratégico a ese nivel. Dentro ya de un concepto operacional vamos a tener unas aristas de intervención un poco más amplias, pero en este contexto requiere de la flexibilidad de la información. También entender que esta información es más comprensible en la medida en que yo puedo graficarla. Una de las formas de graficar son los análisis link que podemos desarrollar que me establecen conexión entre el objetivo de las coyunturas o de los eslabones que me llevan a conectar a todo lo que ronda las actividades de este objetivo. Actividades de tipo comercial, económico, familiar, cultural, delictivo, en fin. Toda esa información debo de relacionarla en algo gráfico para que sea más comprensible
y que sea al alto nivel un insumo de importancia que le permita tener una orientación clara. Y por último, lo que corresponde a una síntesis de esa información, algo bien resumido, bien concluso, que le permita a la persona poder desarrollar y analizar unos elementos de juicio y de valor para una buena toma de decisiones. Y por último, en ese análisis de la situación, la manera o el mecanismo de articulación y coordinación en toda la información disponible, la línea a seguir, las unidades comprometidas, establecer un canal que me permita a mí articular las partes y establecer una coordinación en el tiempo, en el lugar, en el modo, de tal manera que me permita tener todo un contexto amplio de la situación de mi proceso de inteligencia. También es importante que dentro de la toma de decisiones se tenga en cuenta que voy a tener varias hipótesis o teorías motivacionales que me permiten a mí establecer esa relación de los procesos o del proceso, mejor, de inteligencia, toda la información recabada con la relación de mi objetivo. Esa relación me va a permitir a mí tener un espectro claro de lo que me permite obtener, de lo que me permite decidir, de lo que me permite analizar, de lo que me permite orientar. Algunas de esas teorías motivacionales están enfocadas con la elección del objetivo a trabajar. En el módulo pasado les hablaba precisamente de el enfoque que yo voy a tener y la categorización de ese enfoque. Es decir, tengo un objetivo, por decir algo, de alto valor, tengo un objetivo que es secundario, que podría ser la estructura relacionada con ese objetivo de alto valor, y establezco prioridades. En este caso, una prioridad operacional que esté relacionada a una actividad de terrorismo. Puedo también establecer unos blancos de oportunidad relacionados a unos objetivos colaterales que les llamamos blancos de oportunidad y que permiten ir, digamos, desestructurando una organización y que también me permite a mí, sobre la explotación del lugar de los hechos, de esos blancos de oportunidad, la conducción de una información relevante, estratégica, al objetivo de alto valor, es decir, a la prioridad operacional. Y el análisis de casos y requerimientos del mando que se estimen convenientes, y todo esto me va a permitir desarrollar una teoría de la elección sobre objetivos. Recordemos esto, elección de objetivos, una teoría de la elección, es decir, la categorización de los objetivos prioritarios que puede requerirse a través del mando para la toma de decisiones. Tenemos otra teoría que es la teoría del control o de la contención, y esta está más relacionada con los datos operacionales, es decir, con cada uno de los protocolos que se aplican a los mecanismos de búsqueda, de análisis de información. Algunos de esos controles que se hacen están relacionados con los archivos básicos de inteligencia, con el rastreo histórico de los datos, la identificación de componentes operacionales, elaboración de planes de búsqueda de información. Cada uno de esos procedimientos o mecanismos deben de enfocarse o alinearse a una teoría de control de esos datos. Es decir, que la información debe de tener un control, debe de tener unos mecanismos y unos procedimientos para poderla obtener. Algunos de los mecanismos son los software para poder alimentarlos y para poder darle una credencial a cada búsqueda de información, a cada registro de esa información. Tenemos también dentro de la teoría de la elección algunos protocolos que se enfocan a la teoría motivacional. Esos protocolos están relacionados con las consultas especializadas, es decir, esa adecuación de herramientas que me permiten a mí acceder a bases de datos públicas y privadas y que empiezan desde un marco jurídico requerido para poder orientarme y para poder establecerlos. ¿Debo de tener un protocolo?
que me permita a mí obtener esa información, jalonar esa información desde el contexto donde yo quiero o pretendo obtener la información. De igual manera, un uso táctico del Internet. Hay alguna información que está abierta al público, en caso de redes sociales, donde no hay, digamos, donde se renuncia a esos preceptos de privacidad y que puede ser visible para cualquier tipo de público, pero también para esa parte táctica, porque yo puedo consultar una información y esa información debe de aplicarse unos criterios de veracidad, de integridad de esa información, porque puedo obtener mucha información, mucha de esa información incluso puede ser tergiversada, puede ser cambiada, e incluso puede tener falsedad en su origen o en su procesamiento. Entonces, debo desarrollar un plan táctico en el manejo de la Internet para la búsqueda de esa información en bases de datos públicas y privadas. Y por último en esta teoría motivacional o realista, debe de conocerse todo el historial jurídico que relacionan a ese objetivo. Si tiene órdenes de captura, si tiene circulares por Interpol, si tiene algún tipo de requerimiento internacional, nacional, bueno, en fin, todo esto debe de materializarse dentro de un archivo de datos que me permita identificar la situación jurídica de mi objetivo. Y por último tenemos la teoría operacional, que me habla a mí inicialmente de la importancia, la relevancia del objetivo que yo pretendo operar. Es decir, que me coloca este objetivo en uno de los niveles prioritarios para poder desarrollar la operación como tal. Entonces, si es un cabecilla estratégico, si es un cabecilla de estructura, si es un cabecilla y que me permite la desarticulación de alguno de los componentes, en fin. De pronto el impacto al tema financiero, bueno, en fin, hay que digregarlo dentro de un concepto claro de la importancia de este objetivo. ¿Qué va a pasar con esta operacionalización de esta información? Es decir, el impacto de la operación. ¿Qué vamos a mirar? Vamos a reducir el delito, vamos a desarticular una organización terrorista, vamos a atacar la finanza, bueno, en fin, lo que nosotros creamos pertinentes y que podemos destacarlo nosotros como el impacto de la operación. Por último, tenemos que analizar todos los requerimientos en cuanto al concepto operacional para ver la capacidad operacional que tenemos para desarrollarlo. De no tener una capacidad adecuada, pues hay algunos mecanismos como la cooperación internacional que nos permite a nosotros afianzar los conceptos operacionales y también fortalecer nuestro proceso de inteligencia. ¿Esto qué va a permitir? Que yo tenga un criterio para la viabilidad de la operación, que administre riesgos, amenazas y capacidades humanas y técnicas dentro de el concepto operacional que estamos desarrollando. Entonces es importante conocer estas teorías motivacionales en la elección de los objetivos, en el control de los datos, en la planificación de protocolos, en la búsqueda y de la teoría operacional, es decir, en la materialización de la información. Y por último, debo de tener y desarrollar algunas estrategias de contención. Esas estrategias lo que me van a permitir a mí es tener una anticipación prospectiva. Es decir, algunas acciones que me permitan prever acontecimientos a futuro o contingencias que me van a llevar a mí a anticiparme, a establecer capacidades de respuesta efectivas ante esas posibles contingencias que se me salen de control, que tal vez en algún momento determinado del curso del proceso puedan tomar un rumbo que no es conveniente para el logro de los objetivos operacionales. Entonces, tengo que tener en cuenta un plan anticipativo, prospectivo a nivel estratégico, táctico y operacional. También debo de conceptuar sobre la amenaza, qué tipo de amenaza es la que yo estoy identificando, qué tipo de amenaza es la que yo voy a enfrentar y qué tipo de amenaza es la que voy a controlar dentro del manejo de esta información. Y de acuerdo a esa identificación, pues voy a hacer una matriz de riesgos que me permitan establecer un plan claro de contingencia para mitigar cada vulnerabilidad, es decir, establecer una seguridad operacional sobre cada uno de esos riesgos. ¿Qué riesgos nosotros podemos identificar? Bueno, podemos tener la fuga de información, podemos
tener amenazas de contrainteligencia, es decir, que dentro de nuestro proceso de inteligencia haya un proceso de contrainteligencia que me permee y que pueda infiltrar y que a esa organización terrorista le permita anticiparse a las acciones operacionales que yo pretendo desarrollar. Entonces es importante tener en claro las estrategias de contención. Y por último, lo que responde a la coordinación y evaluación enfocado en tres niveles básicamente, es decir, un conocimiento claro del proceso que me va a llevar un direccionamiento claro, es decir, establecer una cadena de línea de mando y control en cada uno de los procesos o eslabones o pasos del proceso como tal. Entonces, esa línea de mando me va a permitir tener una articulación y una coordinación cohesionada, blindada en cuanto a la seguridad operacional. Ese direccionamiento también me puede llevar a establecer niveles de compartimentación de la información. Es decir, que hay información que puede ser pertinente con alguna agencia, con algunas personas, con algunas instituciones, pero que no toda la información tiene ese carácter de pública o de confiabilidad. Entonces tengo que reservar algunos datos, algunos niveles de compartimentación. En cada nivel se debe establecer canales adecuados que respondan ante cualquier mitigación de un riesgo, tal vez de una fuga de información. Y por último, eh, que se correspondan responsabilidades dentro del proceso en cada uno de los niveles. Es decir, que en la búsqueda, en el análisis, hayan responsables. Esto me permite a mí tener una coordinación acertada sobre todo mi proceso. Esto lo que va a hacer es generar una burbuja operacional diseñada de manera eficaz y estratégica con responsables, con niveles de compartimentación adecuados y con un direccionamiento claro que me ubiquen dentro de un mapa operacional pertinente y eficaz en el manejo de toda la información. Hasta aquí dejamos nuestro módulo y continuaremos en la fase final de un módulo más de nuestro diplomado que tiene que ver con la coordinación y la cooperación internacional, que es bien importante dentro de todo el manejo de nuestra información. Muchas gracias.